donde oramos, meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios. Orando con el portavoz. En el día de ayer estábamos hablando acerca de los querubines y cómo ellos ocupan el lugar de la justicia y el poder de Dios. Decíamos que los querubines son los seres angelicales que están más cerca al trono de Dios. Mientras que los serafines, el próximo grupo de seres angelicales, en segundo lugar, se ocupan de la adoración y de la santidad de Dios. Los serafines son el segundo orden de estos seres celestiales. Y de ellos se habla en las Escrituras. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, donde podemos reflexionar acerca de quiénes son los serafines, cuáles son sus funciones. Primero, ellos están alrededor y ellos rodean el trono de Dios, el Creador. La Escritura dice que tienen 6 alas, mientras otros ángeles no tienen alas. Los serafines sí tienen, y tienen 3 pares de alas. Con cada par tiene un propósito y una función diferente. Por ejemplo, el primer par de alas es para el propósito de cubrir sus pies. El segundo, para cubrir sus caras. Y el tercer par, para volar. Los serafines, ellos alaban a Dios continuamente, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. De los serafines
en el libro del profeta Isaías podemos darnos de cuenta de algo muy interesante. Y es que un serafín puede purificar el pecado del profeta Isaías. Cuando el serafín toma el carbón ardiente del altar del sacrificio en el cielo, dice en el versículo 6, lo coloca sobre los labios del profeta Isaías y sus pecados son limpiados. Eso es lo que se puede aprender sobre los serafines en el Antiguo Testamento. Pero encontramos más información acerca de estos serafines en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Allí primero nos damos de cuenta que ellos también, como dice el profeta Isaías, se encuentran alrededor del trono de Dios. Y venimos hablando acerca de la importancia de los seres angelicales que el Creador ha creado, porque cada uno de estos seres tiene una función, un ministerio en particular. Los serafines, dice en el libro de Apocalipsis, están llenos de ojos por dentro, delante y detrás. Lo que simboliza que ellos pueden ver mucho más allá del reino humano a fin de poder llevar a cabo la providencia de Dios. Los serafines, como ya hemos visto en el libro del profeta Isaías, tienen 6 alas. Ellos están alrededor del trono de Dios y ellos van alabando a Dios y ellos repiten las mismas palabras. Así como se anotaron en Isaías, en el libro de Apocalipsis, Juan también ve esa visión y dice que ellos continuamente dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es impresionante cómo los serafines continuamente están alrededor del trono de Dios, adorando continuamente. Y cuando eso hacen, dice que los 24 ancianos también adoran a aquel que está sentado en el trono. O sea, vemos una armonía angelical. Vemos un orden preciso en la adoración de estos serafines y de los 24 ancianos mientras adoran y glorifican el nombre de Dios alrededor de su trono. Nosotros que adoramos a Dios, también pudiéramos aprender y reflexionar mucho acerca de lo que sucede con estos serafines que rodean el trono del Cordero de Dios. Continuamente están adorando a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 vemos que los serafines también han de adorar al Cordero en un tiempo futuro, cuando el Cordero tomará el rollo de los 7 sellos y comience la tribulación. Al abrir
el primer sello del libro sellado. Cuando el Cordero tome ese rollo con los 7 sellos, los serafines también continuarán adorando al Cordero. Y en Apocalipsis 6 comenzamos a ver a los serafines que también vienen a anunciar un juicio específico que viene. El segundo serafín anuncia el segundo juicio, el tercer serafín anuncia el tercero y el cuarto anuncia el cuarto juicio de los sellos. Entonces vemos que los serafines están alrededor del trono en segunda fila, detrás de los querubines, en adoración, en santidad al Creador. Los serafines también pueden poner, como hicieron con el profeta Isaías, en nuestros labios un carbón para quitar el pecado, pero también el mundo verá a los serafines anunciar los juicios que han de venir sobre toda la tierra. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, los serafines estarán adorando a Dios por aquellos que fueron salvados durante la gran tribulación. Ese capítulo habla de 144,000 judíos que serán salvos y también de gentiles que vendrán de en medio de la gran tribulación. Los serafines adoran a Dios, alaban a Dios por la gran victoria de los miles de judíos y gentiles que son salvos después que comienza la gran tribulación. En el capítulo 14 del libro de Revelación, los serafines serán testigos de un cántico de los 144,000 judíos en el reino mesiánico. Y en el capítulo 15 de Apocalipsis o de Revelación, un serafín le dará los 7 juicios de las copas a 7 ángeles. Y serán los juicios más severos en medio de la gran tribulación. Y vemos que será nuevamente un serafín que les dará estas 7 copas a 7 ángeles para que esos juicios sean derramados sobre toda la tierra. Entonces, podemos reflexionar en el día de hoy que entre el libro de Isaías y Apocalipsis hay ciertas verdades y principios sobre este segundo orden de los ángeles. El primero es los querubines y los segundo, los serafines. Ellos incesantemente adoran a Dios, el Padre y Dios el Hijo. Ellos demuestran tener, como decíamos al principio, alas para cubrir sus pies, para cubrir sus rostros, enseñándonos que la santidad de Dios es tan grande que aún los seres angelicales, santos, no pueden resistir, no pueden mirar a cara descubierta la gloria de Dios. Y por eso tienen alas para cubrir sus rostros, porque están ante la presencia misma de Dios
y están rodeando el trono del Padre. Tienen también un ministerio de purificación para los siervos de Dios, para aquellos que quieren ser verdaderos adoradores. Pueden orar a Dios el Padre y pedirle que Él purifique nuestros labios para que podamos adorar, para que podamos predicar, para que podamos enseñar, para que podamos ejercer la obra de Dios y un ministerio que honre a Dios. Vemos que estos serafines tienen el ministerio para purificar los labios de aquellos que quieren verdaderamente adorar y servir al Señor. Ellos son un guía en la adoración en el cielo. Ellos son el coro que conducen. Y cuando ellos dicen santo, 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 todos los demás habitantes del cielo, incluyendo a los 24 ancianos, también comienzan a adorar a Dios. La ocupación principal es enfatizar la santidad, la adoración al Señor Dios Todopoderoso. Y por eso ellos continuamente alaban, proclaman la santidad de Dios. Ellos hacen esto 3 veces cada vez. Al repetir la palabra santo, podría muy bien estar refiriéndose a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero estos serafines también nos alertan, nos recuerdan, nos hacen reflexionar a nosotros, los hombres que estamos en la tierra, que nosotros necesitamos limpiar nuestros labios de toda palabra que no le agrada a Él. Esto también nos recuerda a nosotros que la santidad de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros no tenemos idea de las impurezas que existen en nuestra vida. No tenemos idea de la limpieza que es necesaria para nosotros poder presentarnos delante de Dios en adoración. Estos seres angelicales nos recuerdan de la santidad que es necesaria para nosotros poder habitar en la presencia de Dios. Hay que ser santos. Hay que humillarse. Hay que reconciliarse. Hay que estar limpios. Y esa limpieza solo viene por medio del altar y el fuego. Cuando se derrama la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiar todos nuestros pecados. Oh, cuánta limpieza hace falta en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de la sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuánta limpieza necesitamos hacer. Los serafines también son usados para ejecutar los juicios de parte de Dios en la gran tribulación. Dios los usará para derramar su ira sobre toda
la tierra. Los querubines están en el primer lugar. Son los que transportan el trono de Dios. Los querubines se ocupan de la justicia y del poder de Dios, mientras que los serafines se ocupan de la adoración, de la santidad y de purificar los labios de los siervos y de aquellos que quieren hablar la palabra de Dios. Los serafines. De ellos se hablan únicamente en el libro de Isaías y el libro de Apocalipsis. Nos ayuda el Señor a reflexionar sobre la limpieza que necesitamos hacer nosotros en nuestra vida antes de dirigir nuestra oración y nuestros ruegos y nuestras necesidades a Dios el Padre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en la mañana de hoy. Señor, reflexionamos nuevamente en los seres angelicales que tú has creado. Y aprendemos la importancia de reconocer la santidad tuya, de cómo aún los santos ángeles creados que están en tu presencia, cómo aún los serafines tienen alas para cubrir sus rostros de la santidad tuya, oh Dios. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué es el hombre para presentarse delante de ti? Señor, reconocemos y reflexionamos en la mañana de hoy que solo por tu gracia y tu misericordia no hemos sido consumidos. Reconocemos, oh Dios, que hay mucha limpieza que hacer en el corazón nuestro para poder acercarnos a ti. Que hay mucha limpieza que hay que hacer antes de que tú puedas escuchar la oración de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a entender la posición y el lugar que nos toca a nosotros, de humillarnos ante tu presencia. Ayúdanos a reflexionar sobre quiénes son los que necesitamos y por lo tanto debemos de humillarnos y reconocer la santidad tuya sobre todas las cosas. Padre nuestro, en esta hora de la mañana nosotros nos volvemos. Nosotros necesitamos ser restaurados. Nosotros necesitamos aprender a separar lo precioso de lo vil, si es que queremos vivir en tu presencia. Porque ni aun los serafines pueden mirar al Creador por la gloria, la santidad que emana de su presencia. Señor, nos unimos a esos serafines en esta hora para decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Recibe en esta hora de la mañana
toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Orando con el portavoz.